Hola, ¿cómo están todos? Que Dios les bendiga. Bienvenido a nuestro canal de Meditación Bíblica Internacional. El día de hoy vamos a compartir nuestro primer panorama semanal de palabra diaria para que sea de apoyo en el tiempo de la meditación personal de cada uno de ustedes. Recuerdan que el año 2020 que ya terminó, ustedes y nosotros hemos meditado en el libro de Daniel. Y iniciando este año 2021, comenzamos un nuevo libro en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Y desde el 1 de enero ya comenzamos del versículo 1 en adelante. El día de hoy quisiera hablar un poco acerca de este Evangelio, de los primeros dos capítulos, porque ya vienen meditando del verso 1 al 38 hasta el día de ayer. Y hoy lunes comienza del capítulo 1:39 hasta el sábado capítulo 2:52. Recordemos que el capítulo 1 del Evangelio de Lucas comienza con una breve introducción a este Evangelio y Lucas muestra la razón por la cual escribe este Evangelio. Entonces tenemos que centrarnos en la intención de Lucas al escribir este Evangelio. Seguido de esta introducción, vemos la historia de una familia sacerdotal que se llama Zacarías y Elizabeth, que Elizabeth era estéril, que ambos ya eran grandes de edad, ya eran viejitos, pero que no habían podido tener hijos. Y el ángel Gabriel aparece en medio de su vida, en la visión, y promete que van a tener un hijo. Después de esta historia de Zacarías con el ángel Gabriel, desde el verso 26 en adelante comienza la historia del anuncio del nacimiento de Jesús. Un pasaje que quiero marcarles nada más, quiero recordarles, es el verso 37, que seguramente hasta este punto ya lo han meditado. El verso 37 del capítulo 1 dice lo siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Es un pasaje que nosotros conocemos muy bien y nosotros aplicamos en nuestras vidas como cristianos, pero lamentablemente se utiliza de una manera fuera del contexto. ¿Qué quiero decir? Yo no niego que Dios sea un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, pero no está diciendo que Dios utiliza ese poder para cumplir un deseo personal o de un individuo, mis anhelos personales, sino Dios utiliza este poder ¿para qué? Para cumplir el propósito y el pacto que Él realizó con su pueblo Israel. Entonces, es muy importante tener el contexto de los pasajes para que nosotros en el tiempo de la aplicación no lo apliquemos como nosotros querramos, sino según la Biblia nos está marcando. Muy bien, hasta aquí era lo que ustedes meditaron hasta el día de ayer, y hoy comienza con la historia que inicia en el verso 39 del capítulo 1. ¿Cuál es la historia que aparece en el versículo 1:39 en adelante? María, ya siendo anunciada, ya estando embarazada, visita a Elizabeth, que ella todavía tenía a Juan en su pancita. Y cuando María saluda a Elizabeth, nosotros vemos aquí en la historia que tanto Juan, que estaba en el vientre, y Elizabeth se dan cuenta de quién la estaba visitando. Y es por eso que podemos ver en ese capítulo, en este capítulo 1, en los versículos 46 en adelante, el cántico de María, agradeciendo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Una vez que termina este cántico, volvemos con la historia de Juan el Bautista. Ahora ya había nacido y al octavo día, cuando lo iban a circuncidar, le iban a poner el nombre, ¿no? Y mucha gente que se acerca en ese momento, los parientes, los familiares, los amigos, los vecinos que estaban por ahí, querían ponerle el nombre a bebé como a su padre, Zacarías. Y en ese momento Elizabeth le dice que no, que se va a llamar Juan. ¿Pero por qué Juan? Si recordamos lo que hemos meditado durante los primeros versículos, el ángel Gabriel, cuando se le aparece a Zacarías, menciona cuál va a ser el ministerio de Juan y también que tiene que llamarse Juan. Entonces las personas que estaban alrededor como que se sorprenden diciendo: ¿cómo vas a llamarlo Juan, Juan, si no hay ninguno de tus parientes o de los familiares con ese nombre? Entonces le preguntan a Zacarías, le piden una segunda opinión, porque él estaba mudo en aquel momento, recuerdan, porque no había creído en el ángel Gabriel.
entonces quedó mudo hasta este tiempo y Zacarías pide una tablilla para escribir y para sorpresa de muchos, él pone que se llamará Juan. Y en este momento sus labios, su boca es abierta para glorificar a Dios. El capítulo 1 termina con la profecía de Zacarías, con las palabras de Zacarías acerca del ministerio de Juan el Bautista. Haciendo un paréntesis, vemos que el ángel que se presenta a Zacarías, a María, es el ángel Gabriel. Y este ángel Gabriel no es un ángel muy desconocido para nosotros, porque cuando meditamos en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, este ángel Gabriel es quien es utilizado por Dios, enviado por Dios para anunciar y aclarar el mensaje que Dios tiene para con su pueblo. Entonces, volviendo al libro de Lucas, capítulo 1, dijimos los últimos versos que son las profecías de Zacarías acerca del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a tener que prestar mucha atención en esta actitud de Zacarías. ¿Por qué? Recuerdan que cuando Zacarías es encontrado con el ángel por primera vez, él no creyó, por eso quedó mudo, pero cuando la palabra de Dios se cumple, su boca es abierta, glorifica a Dios, y no solamente glorifica a Dios, sino profetiza acerca de ese ministerio de Juan. Este es un movimiento que vamos a ver de una manera repetida en estas historias, así que tengan en cuenta ese punto. Ahora que comienza el capítulo 2, vemos que el capítulo 2 comienza con el edicto de Augusto César, que era el emperador de Roma. ¿Y qué es lo que hace este emperador? Manda a empadronar para hacer un censo, ¿no? Y entonces la familia de José con María, que estaban viviendo en Nazaret, en Galilea, tienen que emprender un viaje hacia Judea, a la tierra de Belén, y hace un énfasis del por qué lo está haciendo. En el versículo 4 del capítulo 2 vemos que ellos estaban moviéndose de esa manera porque eran de la familia, de la casa de David. Vamos a leerlo. Dice en Lucas capítulo 2, verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces vemos que está haciendo un énfasis aquí también acerca de que Jesús está viniendo del linaje de David, y esto es muy importante para el cumplimiento mesiánico, el cumplimiento del Antiguo Testamento acerca de esa venida del Mesías a través de la simiente de David. Y una vez que ellos llegan a la tierra de Belén, María ya estaba en el momento de dar a luz y no encuentran un hospedaje adecuado, y como sabemos, Jesús nace en un pesebre. Ahora, otra vez vemos una aparición de los ángeles, y en esta ocasión fue a los pastores que estaban apacentando las ovejas. ¿Cuál fue la reacción de estos pastores? Como todo, como Zacarías, como Elizabeth, cuando este ángel se aparece, ellos tienen temor, y el mensaje del ángel es: no temas. Ellos no tenían que temer porque este ángel venía con un mensaje de paz, con una buena nueva, y no solamente este mensaje, sino le da una señal que ellos iban a encontrar un bebé envuelto en pañales. Entonces, desde el capítulo 2, verso 15, estos pastores van y confirman estas palabras que el ángel había anunciado a ellos. Y es por eso que ellos tienen ese encuentro con Jesús, el niño Jesús nacido. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos ven el cumplimiento de esta palabra que había sido anunciado por el ángel? Vemos el verso 2 porque es una reacción maravillosa y es una reacción que todos nosotros deberíamos de tener al ver el cumplimiento de la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Otra vez vemos una repetición de una historia muy similar a la que vimos en el capítulo 1. Vimos el ángel anunciando la palabra, e independientemente de la fe de Zacarías, Dios cumple ese propósito, esa promesa. Y cuando se cumple ese propósito, vemos la profecía de Zacarías, glorificando y alabando
a Dios por lo que Él está haciendo. Y ahora, en el capítulo 2, viendo el nacimiento de Jesús, el ángel se presenta a los pastores y estos pastores verifican que esto era una verdad y al confirmar esta verdad, ellos bendicen, glorifican y alaban a Dios. Y la historia continúa, Jesús siendo presentado en el templo. Vemos que Jesús lleva una ofrenda conforme a la ley del Señor, dice en el verso 24, y ahí tiene el encuentro con un hombre llamado Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso delante de los ojos de Dios. Y Simeón, ¿qué es lo que tenía? Él tenía una promesa de Dios también. Vamos a leer capítulo 2, el verso 25 en adelante. Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vemos cómo presenta a Simeón como un hombre justo, piadoso, y que estaba esperando esa promesa que Dios le había dado. ¿Cuál es esa promesa? Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y entonces, en el verso 27 vemos, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y aparece la bendición de Simeón. Este hombre piadoso, que estaba haciendo, vivía esperando esa promesa de Dios, y cuando ve a Jesús, el niño Jesús, reconoce que es el Mesías que estaba esperando, lo alza y lo bendice. Qué raro, ¿no? Porque cuando vimos en el capítulo 1, Zacarías no creía, pero sin embargo Dios cumplió su voluntad. Zacarías también era un hombre justo, un hombre piadoso, pero en el capítulo 2, en la historia anterior, vimos que el ángel se le aparece a los pastores, y los pastores no tenían nada que ver con la fe. Ellos no estaban quizás esperando a este Mesías como lo estaba haciendo Simeón, pero a pesar de nuestra reacción, a pesar de nuestra fe, Dios cumple su palabra. Muchas veces pensamos que nuestra oración mueve a Dios, que nuestra oración tiene el poder de cambiar a Dios, que Dios obra según nuestra oración, que nuestra fe es que mueve a Dios, pero esto realmente a la luz de la Biblia no es cierto. Podemos creer o podemos no creer, pero independientemente de la fe humana, Dios cumple su voluntad, Dios cumple su propósito en medio de la historia. Después de esta historia de Simeón, después de esta bendición de Simeón, vemos que también se menciona a la profetisa Ana, y en el verso 40 resume, como 11, 12 años de la vida de Jesús, porque dice que el niño crecía. Y a continuación, en el versículo 41, comienza la historia de Jesús en el templo cuando ya tenía 12 años. Una cosa que tenemos que prestar atención aquí también es acerca de la actitud de José y María. Porque cuando el ángel se le presenta por primera vez a María, María pensaba en una manera humana. ¿Recuerdan cuando el ángel le dijo que iba a tener un niño, un bebé? María dice, pero ¿cómo puede ser esto posible si yo aún no he conocido varón? Vemos cómo Dios está obrando de una manera fuera de la lógica humana. Ella no podía entender, pero a pesar de que ella no entendía, ella acepta esa voluntad de Dios. Pero aún a lo largo de los años, al pasar de los años, vemos que seguían sin entender. ¿Por qué? Dos historias que ustedes pueden marcar es que la primera es cuando Simeón, este hombre que acabamos de mencionar, bendice a Jesús, al niño Jesús. Ellos se maravillaban de ese hecho. Quizás no estaban entendiendo qué era lo que se estaba sucediendo. Y cuando iniciamos con la historia que comienza en el verso 41 y 42, cuando suben a Jerusalén y se les pierde el hijo y lo buscan un día, al otro día lo encuentran en el templo con los doctores hablando acerca de la ley, ellos seguían sin entender cuando Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais en que los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el verso 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, nosotros
tenemos que crecer también en ese entendimiento del propósito de Dios de una manera progresiva. Quizás hoy en día no podamos entender todo, pero es por eso que tenemos que caminar diariamente con Jesús. ¿Para qué? Para que nos enseñe diariamente delante de la palabra. ¿Para qué? Para que nos enseñe cuál es el propósito o cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, para poder hacer un cierre de estos primeros 2 capítulos en este panorama semanal, es que tenemos que recordar que Dios manifiesta su voluntad y cumple su voluntad. No es algo muy diferente a lo que venimos meditando en el libro de Daniel, porque en el libro de Daniel el mensaje principal era que Dios estaba sobre todos los reyes y que Él obraba sobre la historia para cumplir su palabra, su pacto. Ahora ese Dios, llegado al Nuevo Testamento, está cumpliendo esa manifestación, está cumpliendo esa promesa a través de Juan y a través de la vida de Jesús. Dios cumple su palabra, Dios cumple su pacto de una manera sobrenatural. Veamos el nacimiento de Juan, veamos el nacimiento de Jesús. Esto no es de una manera lógica, no es de una manera natural que nosotros podamos decir. Pero no lo deja así abierto para que nosotros imaginemos cosas, sino Dios es muy claro en esto. De una manera sobrenatural permite el nacimiento de estos varones, pero también menciona cuál es el propósito, revela cuál es el propósito que vienen a cumplir estos 2 varones aquí en la tierra. Y este va a ser un mensaje muy importante que tengamos presente en cada momento, y también es un mensaje principal, un eje en el libro de Lucas, como también el libro de los Hechos, y es acerca de Jesucristo y el reino de Dios a través de Jesucristo. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo es la reacción de las personas. En un principio quizás no creen, otros están esperando, pero todos por igual. Cuando ven el cumplimiento de la palabra de Dios, ellos bendicen a Dios. Ellos alaban a Dios, ellos glorifican a Dios. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante ese cumplimiento de la palabra de Dios? Porque independientemente de nuestra fe, independientemente si nosotros somos sensibles o no a ese cumplimiento de la palabra de Dios, si nos estamos dando cuenta que Dios está obrando o en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que Dios está obrando, Dios está cumpliendo el propósito que Él ha prometido. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ese cumplimiento de Dios? Vemos los personajes que meditamos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vemos cómo estas personas, al ver el cumplimiento de Dios, ellos glorifican a Dios. Nosotros, en nuestras vidas, ¿estamos glorificando a Dios? Aquí podemos ver un gran desafío a través de la palabra. Primero, la palabra nos está desafiando a que nosotros reconozcamos a ese Dios que está obrando sobre la historia de una manera sobrenatural para el cumplimiento de su voluntad. Otro desafío es que nos está invitando a que nosotros a través de la palabra de Dios nos sensibilicemos en el reconocimiento de ese obrar de Dios. Y que finalmente, habiéndonos dado cuenta de cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en la historia, podamos glorificar, bendecir, alabar y exaltar su nombre. Hay muchísimas cosas más que podemos hablar acerca de estos primeros 2 capítulos, pero se lo dejamos como tarea para que cuando ustedes mediten diariamente en los versículos del capítulo 1, 39 hasta el capítulo 2, 52, todo el capítulo 2, puedan tener ese encuentro personal con Dios y que Dios les pueda hablar de una manera más íntima en sus vidas, y de esta manera podamos juntos vivir una vida digna de ser llamados cristianos o pueblo de Dios. Hermanos, no se pierdan esta bendición. Cualquier duda que tengan en el tiempo de la meditación, o algunas personas que todavía no tengan el calendario de la meditación, pueden ponerse en contacto a través de los comentarios, a través de nuestro email, de nuestra página de internet que pueden ver aquí abajo en las notas, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder servirles de una mejor manera.
Ya iniciamos el año 2021 y el tiempo pasa volando. No perdamos tiempo. No dejemos para mañana lo que podemos iniciar el día de hoy. Aprovechemos el tiempo que Dios nos permite para poder vivir esta compañía, esta bendición que Dios nos viene a traer desde este preciso instante. Deseo que la paz de Dios y que esta bendición de Dios, que la compañía de Dios sea con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, y nos vemos la siguiente semana. Que Dios le bendiga.